Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión en Barcelona con profesores que han escrito series como Madres, El Príncipe, Isabel, El cor de la ciutat, Servir y proteger, Malaca, Vendelplà, Gran Reserva o El Ministerio del Tiempo, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas. No sería exagerado decir que Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo inauguraron a principios de la década pasada la nueva edad de oro de las series españolas con la inolvidable Crematorio. A principios de este 2024, los hermanos Sánchez Cabezudo estrenaron en Disney Plus la serie Nos vemos en otra vida, una escalofriante adaptación de la novela de Manuel Javois en la que cuentan cómo se preparó el 11M, poniendo el punto de vista en Gabriel Montoya, alias Babi, y Antonio Trasorras, condenados por facilitar a los asesinos el acceso a Mina Conchita, de donde saldría la dinamita que estalló en los trenes en aquella fatídica mañana de 2004. Hoy, en Exigencias del Guión, Jorge Corrales y yo nos reunimos con los hermanos Sánchez Cabezudo para conocer todos los detalles sobre la creación de los guiones de Nos vemos en otra vida. Muy bien, ya empezamos como siempre a saco Paco, ¿no? A saco Paco. Bueno, venga, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y va y mueve el micro. Exacto, espera un momento. Que vamos a hacer las cosas bien ahora. A partir de aquí hacemos las cosas bien. Voy a mover el micro, espera un momento. Claqueta. Ahora, ya. Estamos en la biblioteca Iván de Vargas de Madrid, que nos acoge aquí tan hospitalariamente con estas vistas alucinantes. Y tenemos con nosotros a Jorge Sánchez Cabezudo, buenos días. Muy buenos días. Alberto Sánchez Cabezudo, buenos días. Muy buenos días. Jorge Corrales, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y pues cuando queráis arrancamos. Bueno, vamos a empezar por algo que contasteis en el encuentro de guionistas hace poco y que yo me he quedado un poco con la duda. Contabais que intentasteis hacer con los derechos varias veces y que bueno, pues fue un poco complicado y que cuando por fin tuvisteis la oportunidad, pues bueno, ya os lanzasteis a por el libro de Javois. ¿Qué pasó un poco en ese intervalo en el que intentabais? La vida. Nos pilló la zona. Yo creo que estábamos haciendo la zona para Movistar en el primer intento, yo creo. Y claro, llegamos tarde, ya estaba cogida desde hace un tiempo. Y cuando cuando caducó un poco la opción, nosotros todavía estábamos terminando, yo creo, la pospo de la zona y perdimos la segunda opción, me parece, o fue que empezamos un desarrollo y no llegamos. O fue despiste también, no estuvimos muy encima, la verdad. Y sí, y luego ya cuando, pues en el 18 así, ya dijimos, por favor, la próxima que caduque, llamadnos. Y yo creo que pasó la pandemia y sí que estuvimos en contacto con Planeta, prolongaron una opción más, los mismos que la tenían, y no pudieron levantar el proyecto y ya entramos nosotros, pues yo creo que fue en el 20 o 21 cuando accedimos a los derechos. Es que qué dura es esta profesión. O sea, yo me estoy imaginando a la gente que tenía los derechos dándose de cabezazos contra la pared por no haber podido levantarlo. Ahora que Nos vemos en otra vida ha sido como la serie de prestigio de este año, ¿no? Independientemente ya de cómo os sintáis vosotros, o sea, ha habido como una especie de unanimidad de esta es la serie de 2024, ¿no? Qué guay. Bueno, hombre, sí. Referente a la crueldad de este tipo de situaciones, unas veces estás de un lado y muchísimas veces sí, claro. estás del otro. Porque ¿no? vosotros mismos habéis pasado por ahí. Es Claro. decir, se nos ha escapado la opción. Exacto, si hubieras... Es decir, era un proyecto complicado, primero de adaptar, por el reto que luego comprobamos que era aquello. Y luego también es difícil de vender en su momento. Es decir, que nunca sabes dónde cae la historia, en qué sitio
que cayera primero en nosotros, puede ser, que cayera antes en otros y que a lo mejor no tuvieran la confluencia de circunstancias en la que nos encontramos nosotros. Llega Disney, plantea una diferencia entre su producción más familiar o infantil, juvenil, con respecto a una producción más adulta. Eso también lo decía en la charla, es decir, a lo mejor compramos los derechos 3 años antes y no la vendemos. Y estamos en la misma situación que las 3 personas que lo compraron anteriormente y no lo consiguieron. Claro. Es que no lo sabes, ¿no? Entonces, por eso no hay que pensar mucho en el sentido de que esto es muy río, ¿no? Las cosas llegan, tú te subes a barcas, las barcas a veces llegan, a veces no, te tienes que subir a otra y bueno, es así, es una especie de continuo en el que tienes que estar dejándote llevar, ¿no? Y el río te lleva por un afluente o por otro y tú tienes que dejarte llevar un poco por la corriente y a veces no remar en contra, claro. O sea, porque no tiene sentido. Pero siguiendo con la metáfora, la barca la pagáis de vuestro bolsillo, ¿no? Es decir, sí. O sea, vosotros hacéis una apuesta por comprar los derechos de la novela de Javois, que es a fondo perdido. Claro, siempre que compras la opción es a fondo perdido, pues no sabes si vas a ser capaz de levantarla y desde luego, por lo menos nosotros, no es que vas solo con la novela a venderlo, hay un trabajo pues de adaptación, de estructura, etcétera, antes de pitcharlo que es inevitable para poder traducir la novela a una serie. Con lo cual son apuestas que haces y, pues como decíamos, algunas te salen, otras no. Y en este caso, por ejemplo, nosotros, pues incluso como estuvimos un año pensando en la novela, pues fue un timing que nos vino bien, el perder ese año que no sabíamos si la íbamos a hacer, porque compras la opción, te pones a pensar y dices, pues a lo mejor nos hemos equivocado, a lo mejor no la podemos adaptar porque es muy delicado. Y cuando encuentras ese momento, pues coincide que justo llega Disney y está buscando algo para diferenciarse. Y funciona todo a la maravilla, ¿no? Pero no lo sabes nunca, siempre son apuestas. De hecho, si no me equivoco, Alberto, en ese momento era la tercera novela que teníamos comprada, teníamos otras 2 novelas opcionadas y en este momento en el que estás viendo que había muchísimos desarrollos, te das cuenta del porcentaje de los desarrollos que llegan a buen término, entonces te planteas que no, como nos ha pasado... Hay que pensar que desde la zona a Nos vemos pasan 7 años. Claro. Son 7 años. Que hemos estado trabajando. Que hemos estado trabajando, lo juro. O sea, de 7 años y 3 novelas. Y 3 novelas, te quiero decir. Y alguna idea original. Y alguna idea original que cae por el camino y cosas muy interesantes que se quedan ahí. Es decir, que hay un momento que entiendes que para que una llegue a buen puerto, y eso, por ejemplo, los americanos lo tienen muy comprobado a nivel de tal, pues el número de fracasos está incluido en el coste del éxito final, ¿no? Claro. De alguna manera. Y eso lo entendimos nosotros, buscamos nuestros apoyos en ese sentido a nivel de poder financiar esto de alguna manera. Y así lo planteamos y efectivamente arrancamos antes de pandemia con 9 proyectos sobre la mesa, 4 acabaron en desarrollo y solo rodamos 1. Ya. Y tengo entendido que después de todos estos 7 años de entrenamiento, el pitch fue un gol por toda la escuadra, ¿no? Fue un golazo, vamos. O sea, yo me acuerdo que Sofía, cuando hablamos de esto, Sofía Fábregas de Disney Plus, dice, claro, ellos tardaron un año en pensar la serie, nosotros tardamos 20 segundos en decirles que la queríamos. Y no nos había pasado nunca, ¿no? Que en la misma sesión de pitch, después de contar la historia, vimos que la intención era rodarla, no solo hacer el desarrollo, sino rodarla, ¿no? Y que además por los tiempos coincidía un poco con, mira, podemos llegar al 20 aniversario y fue una auténtica gozada, ¿no? De hecho, Sofía nos miró y nos dijo, pero ¿qué pasa? ¿No estáis contentos? Os hemos dicho que sí. Y nos miramos Jorge y yo y bueno, sí, claro, sí, pero espera, déjanos que procesemos esto, ¿no? Que esto no suele pasar. Que no suele pasar. Sí, que me parece que vamos desobrados, pero insisto, es que llevábamos 7 años y un montón. O sea, igual que te pasa esto, te han pasado las anteriores. De hecho, ¿no? Claro, cuando sacas el promedio dices, bueno, pues 3 años y medio para levantar un proyecto, más o menos, ¿no? Sí, o sea, 7 intentándolo y venderlo en la sala como si fuera Harvey Weinstein, es equivalente a estar 3 años y medio para levantar. Sí, ¿no? Claro, claro. Sí. Creo que el ejemplo a lo mejor no ha sido el mejor. Sí. Por lo de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, no voy a romper. Lo hemos entendido y hemos hecho todas las salvedades mentales. O sea, no. Bueno, antes me decía Alberto que vosotros habéis estado bastante tiempo pensando esta serie. Y a mí algo que me gusta muchísimo es la estructura que habéis tomado con varias líneas temporales. Y de esto se habla poco normalmente en el guión. Cuando hablamos de desarrollo, todo el mundo habla, pues, yo qué sé, de la pizarra, de tal. Pero realmente tuvisteis varias versiones de la propia estructura de la serie. ¿Cómo llegasteis hasta esas 4 líneas temporales? ¿De qué manera habéis accedido a tener pues esos saltos de tiempo tan interesantes?
Pero esa fue la discusión, ¿no? Porque nos planteaba una cosa... Primero, la lectura planteaba una cosa que era muy interesante. Y es que tú sabías dónde iba toda la historia. Es decir, es imposible abordar esta historia, ni siquiera leer la novela sin saber. No hay espectador ni lector que no sepa que estás contando el 11M. Es decir, que cualquier narración que arranca desde los orígenes, sabes cómo acaba. Y eso me parecía muy interesante, porque toda la lectura generaba una ansiedad con respecto a un chavalillo, que es un chavalillo de barrio, que está sentado en un banco fumando porros, que es ajeno a todo esto, que no hay una especie de maldad de origen en ese personaje, y sabes dónde acaba. Con lo cual, un poco responde al esquema original del suspense de Hitchcock, ¿no? De los dos tipos sentados en una mesa con una bomba debajo a punto de estallar. Esto es casi literal en esta historia. Sí. O sea, y funcionaba así. Entonces, claro, eso lo que planteamos era plantearlo desde el origen del guión. Es decir, teníamos que estar... O sea, como nos generaba esa angustia en la lectura, creímos que la estructura tenía que estar muy presente. Desde el principio tendrías que estar pensando en que eso acababa en un atentado para generar cómo llega hasta ahí. Pero no solo eso, sino que cuando leímos el guión también teníamos... Lo interesante era desde dónde miraba Javois, es decir, el punto de vista. El punto de vista era el de un chaval, que por otra parte era el testigo. Era un testigo presencial, con lo cual es el mejor narrador que puedas tener para una historia. Alguien que estuvo allí y viajó con los yihadistas sentados al lado. Pero claro, lo estás contando desde el punto de vista de los victimarios, no de las víctimas, con lo cual que arrastres al espectador con un protagonista que es culpable es algo que generaba una incomodidad enorme. Y luego además que el personaje es un personaje, Alberto planteaba como referente Elephant, y tiene razón, esos personajes abúlicos un poco, que se dejan arrastrar, que no sabes... que se dejan llevar en una especie de no valoración moral de lo que están haciendo, porque... Luego entendimos, cuando profundizamos en la historia, que su orden de prioridades era otro, era sobrevivir, era la calle, era otro tipo de cosas, que es lo que también cuenta la serie. Entonces nos dimos cuenta que era necesario confrontar permanentemente los hechos que estaban pasando de pequeña historia, de diminuta historia de tráfico de porros, a las consecuencias. Y ahí nace la estructura. Confrontar permanentemente lo que pasa, pequeñas secuencias, la banalidad de lo cotidiano del pequeño barrio, con la otra magnitud que es brutal, ¿no? Es el atentado. Entonces, la narración sola de los hechos cotidianos no generaba ningún interés, pero si tú eso lo estabas confrontando permanentemente a las consecuencias, simplemente el choque de las dos estructuras generaba una tensión tremenda, ¿no? Y es lo que te permite seguir. Y ese fue el hallazgo, de alguna manera, a la hora de... Y que de alguna manera estaba en la novela, ¿no? El hecho de que la novela sea una entrevista, por decirlo de alguna manera, claro. Y que además en esa entrevista el personaje, Gabriel, dijese que no se arrepentía, nos permitía además es una cosa, no es una serie que sea un camino de redención de nuestro personaje, ¿no? De hecho, el capítulo 1 acaba con no me he arrepentido nunca delante de nadie, y eso queríamos dejarlo claro, ¿no? Entonces, por eso metimos al propio personaje de Javois, ¿no? Porque nos permitía tener una mirada un poquito más exterior y al mismo tiempo decir, no, esto no va a ser una historia de redención, os vamos a contar lo que sucedió, y además este chico no se ha arrepentido nunca, ¿no? Que nos permitía no blanquear personajes, y además para nosotros una de las preocupaciones más grandes eran las víctimas, ¿no? Que aparecen en un capítulo, y yo creo que a nivel de estructura también fue un quebradero de cabeza y un hallazgo el cómo contamos el 11M, ¿no? En ese capítulo 5. Y cuando tuvimos estas cosas claras, yo creo que nos relajamos un poquito y vimos un poco esas líneas temporales, ¿no? Además es verdad que la voz en off nos permitía dar saltos atrás, porque como lo estás contando desde ese momento de la entrevista, el personaje ya conoce cosas que, por ejemplo, había hecho Emilio Trasorras en las que él no había estado, ¿no? Y nos permitíamos, sin perder excesivamente el punto de vista del chico, poder contar cosas que eran necesarias para la historia. Y además la voz en off de ese chico es muy potente, y a mí me gusta mucho que realmente traspasáis ese estilo que tiene Javois, lo traspasáis un poquito también a su voz, y le da un toque que te llega mucho, ¿no? Que pasa de ser un victimario, como decías tú, a alguien que realmente podrías conocer. Sí. Que a mí es una de las cosas que más me gusta de la serie. O sea, yo soy de Leganés, entonces viví muy de cerca del 11M, y precisamente este mundo de la cotidianidad con aquello que sale en la prensa, que de repente para muchos de nosotros se juntó en el 11M, ¿no? De repente era como, si esto que veo allí fuera de los yihadistas,
es que está en mi barrio. Y en vuestra serie hay justo esta confluencia que me parece muy difícil de conseguir. No sé cómo lo trabajasteis. La voz en off, pues primero, bueno, nos hacía particular ilusión meter una voz en off. Es que siempre ha estado como muy menospreciada, ¿no? Una voz en off va a ser explicativo. Y a mí me parece un recurso que me remite al género clásico de alguna manera y que, bueno, ahora lo oímos mucho más, ¿no? Cuando empezamos a escribir a lo mejor no había tantas series con voz en off. Y a nosotros nos hacía, a mí, vamos, creo que es algo que nos apetecía un montón, pero claro, desde un sitio muy especial. Entonces, aprovechando que precisamente era una entrevista, creo que además en los diálogos de Pablo, del piloto, era muy difícil encontrar ese tono que no fuera explicativo. En el segundo, por ejemplo, los diálogos que plantea Dani Remón, y ya vimos que teníamos que contar mucha trama, era, como dice Alberto, la manera de contar cosas en las que él no está presente, pero el personaje no deja estar presente, con lo cual no pierdes el enganche del protagonista al que sigues. Entonces, el tono de lo que se contaba en la segunda es un poco más uno de los nuestros, si queréis, y en el otro no hacía tanta alusión al tema policíaco criminal como al personal, cosa que era muy interesante. Entonces, en el rodaje, como veníamos de plantear que era una entrevista, pero la entrevista realmente no se conoce o no se ve hasta el capítulo 3, nos planteamos cómo tenía que sonar aquello, si aquello tenía que sonar... En las pruebas de cámara, sí, ni siquiera. O sea, grabamos la voz en off, que es la original, en las pruebas de cámara con Kim en una sala casi para tener una referencia en rodaje, ¿no? Y planteamos si eso tenía que ser o una voz en off como muy presente, muy al estilo clásico, ¿no? En primer término, como si le hablaba al espectador o era fruto de una entrevista. Y dudamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que esté más tirado como una entrevista, pero que aún así tenga un poquito de peso, pero no lo teníamos claro, ¿no? Decimos, lo dejamos, vamos a hacer una referencia, porque muchas secuencias iban montadas con el tiempo de la voz en off, y esa cosa tan tirada, tan provisional, tan quitada de responsabilidad, ¿no? Bueno, la voz en off a una cosa tiene como responsabilidad, pues quedó muy bien. La verdad es que cuando lo oímos en pospo, Gabriel en sonido dice, es que esta voz en off es un hallazgo. O sea, que entró en el montaje final, entró la primera grabación provisional. La provisional. Qué bueno. Sí, es que Kim hizo un trabajo antes de la prueba de cámara en los ensayos con Roberto, el actor que hace de Gabriel, y claro, porque además era asturiano y de alguna manera él tenía que componer su personaje con el del chaval, ¿no? Entonces, pues le mandaba un WhatsApp, oye, ¿cómo te suena esta frase? Y cogió Roberto y le leyó todo el capítulo 1 entero con su entonación, con tal, no sé qué. Y entonces cuando llegó a las pruebas de cámara ya tenía la forma de hablar. Kim se la había trabajado muchísimo. De hecho, al principio nos decían, ¿pero la voz en off es del chico o de...? O sea, creo que ahí hay un trabajo que hizo Kim increíble sí. Y yo creo que a veces pasan esas cosas, ¿no? Que estás tirado en el suelo en una sala del estudio donde estábamos haciendo las pruebas de cámara con un tiempo mientras hacíamos pruebas de otras cosas, de fotografía, y esa relajación hace que funcione así, ¿no? Que está tirada de una forma que no es una voz demasiado construida. Pues esta serie, en cuanto había algo que estaba demasiado construido, demasiado estilizado, te lo echaba fuera. Claro. Había algunos diálogos que lo leías y decías, joder, qué bonito, pero de repente perdía naturalismo y se fueron cayendo, ¿no? Claro, qué bien queda este diálogo, bórralo, ¿no? Exacto. Claro. Sí, tiene todo el sentido. Es una putada, pero sí. Tienes cosas que cuando lees te enamoras y luego ves y dices, está demasiado construido, la serie te expulsa a esto y fue así, un poco muchos procesos, tanto de guión como de rodaje, sucedió así. De hecho, lo costoso fue después en pospo, cuando tuvimos que modificar voces en off, reproducir ese micro limpio y esa tonalidad. Es decir, lo pasamos peor, teniendo que volver a imitar esa relajación, por decirlo así, claro, que la primera, que fue espontánea y funcionaba muy bien. Claro. Cuando hacéis referencia a que lo elaborado y lo estilizado no quedaba de manera orgánica fuera de la serie, entiendo que sentíais una gran responsabilidad, porque bueno, siempre se siente cuando estás narrando hechos reales, un cierto compromiso con reproducir lo que fue, pero a la vez muchas veces los guionistas nos decimos, bueno, tampoco quiero ser esclavo de la realidad, ¿no? Pero aquí imagino que la licencia poética, o sea, había muy poco margen para la licencia poética, claro, porque... Poquísimo. De hecho, nuestra mayor preocupación, claro, es que esto lo iba a haber personas con nombres y apellidos que habían sido víctimas de los atentados, ¿no? Y durante todo el proceso
vamos, te quitaba el sueño. O sea, Claro. de hecho, de lo primero que hicimos fue hablar con la asociación de víctimas, contarles lo que íbamos a hacer antes incluso de meternos, porque lo último que deseas es que algo que vayas a hacer pueda provocar dolor, ¿no? En ese sentido. Y ahí pues recibimos su apoyo. Yo creo que para ellos tener un relato de lo que pasó, porque claro, es que lo que pasó luego políticamente, etcétera, pues a ellos les hizo mucho daño porque les negó el relato de lo que pasó, ¿no? Entonces, era fuerte para ellos, pero entendían que era necesario, ¿no? Y yo creo que al final un poco, creo que ha habido unanimidad en eso, ¿no? De que 20 años después, aunque lo contemos desde el punto de vista de los victimarios, la idea es establecer el relato de lo que sucedió y en la estructura, en ese capítulo 5, donde aparecen ellos dando testimonio y contando cómo fue el 11M, pues contar el dolor que provocó, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que es que cuando empiezas a ver la serie dices, bueno, efectivamente es una jugada muy al filo de poner el punto de vista en los delincuentes, ¿no? Pero claro, cuando llegas al juicio, te sientes que la narrativa te ha pillado totalmente con la guardia baja cuando le ponéis el micro a las propias víctimas para que ellos cuenten O sea, la pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo van a contar el atentado? Vamos a ver bombas, vamos a ver imágenes de archivo y de repente lo más violento o lo más arriesgado, el puñetazo en la cara narrativo es nada de eso. Te lo va a contar el que estaba allí. Claro, Imagino que es una transcripción literal. Es literal, claro. es literal y Exacto, sí. Esa era la premisa. Es decir, cuando hablamos antes de lo de la estructura, esa trama, esa segunda trama temporal que es desde que detienen a Babi, acaba en el macrojuicio. Y esa está para eso. Es decir, tú vas siguiendo para que cuando llegues al juicio no lo estás metiendo ahí a capón, sino que la lógica de lo que estás pasando en la cárcel es porque has hecho esto. Y siempre es verdad, dijimos, no, vamos, esta historia pequeña de barrio no pega contraponerla a escenas de... Además no queríamos, o sea, es algo que no estaba en nuestra cabeza a nivel estilístico, a nivel de respeto a las víctimas, a nivel... Toda la serie pretende ser... Decíamos ese tono naturalista, teníamos también encima todas esas que descubrimos en su momento que todavía quedaban rastros de esa teoría de la conspiración, gente que negaba la evidencia mucho más de lo que nosotros pensábamos, con lo cual nos obligaba a contar esto desde ese tono naturalista de esto es verdad. Y ya cuando llegamos al atentado es una cuestión de testigos, o sea, ¿cómo va a rebatir usted al señor que llevó a estos y cómo va a no entender y no empatizar y no entender la trascendencia de las cosas con un tipo que estaba sentado en el tren al lado de la mochila y le estalló en la cara? Y entonces nos pareció, primero, que la violencia que generaban esas imágenes contadas directamente y metidas en la cabeza del espectador, según la está contando alguien que estuvo allí, era imbatible, es decir, no podías plantear, o sea, no podías como verte más mostrado. Total. Que si lo estás contando de alguien que lo vio allí, y además es su vivencia, no es una imagen, junto con una vivencia, como la persona que recorre esa estación llena de muertos, te conmueve. Pero es que además, cuando vimos los testimonios, nos conmovieron muchísimo, porque lejos de hacer esa idea a la americana, ¿no? del testigo o víctima emocionado, roto, wow, estas personas acudían al juicio con una responsabilidad Sí, de narrar, es alucinante de verlo. narrar, de ser los responsables de contarle al mundo. Están preocupados de contarlo bien, de hacerlo ante el bien, juez. delante del Además, juez, con ¿no? una dignidad y con una entereza, es que a mí, de hecho, luego pensaba, claro, sobre el papel es muy arriesgado. Decir, bueno, y todo esto descansa, el clímax de la movida no es filmar el atentado más grande que se ha cometido en suelo europeo, no. Es una cámara delante de un señor sentado con un micrófono delante hablando. Exacto. Sobre el papel dices, tío, con tan pocos mimbres, igual la estructura no aguanta. Pero a la vez luego, después de verlo, que funciona como un tiro, aparte piensas, joder, es que bien pensado, hablando de lo que estamos hablando, ¿te imaginas el pollo de rodaje en la glorieta de Carlos V en Madrid con un tío con un altavoz diciendo, ahora corremos, ahora habéis escuchado una explosión? Y piensas, qué obscenidad habría sido eso. Total. ¿No? Sí, sí. Total, sí, y luego, fue. sobre todo, viendo a las víctimas, lo mal que lo han pasado, ¿no? Por no poder contar este relato, salvo cuando salen ellos estás contando el relato, pero cuando salen ellos les estás dando el primer plano, ¿no? Claro. Y eso para nosotros Y de era toda muy la serie, importante. el primer Y plano de toda la serie, es el punto De hecho, central, ¿no? es lo que dices tú, yo creo que te da más puñetazo el haberte reído contra sorras en el capítulo 3 y en el 2 y jajaja y qué pringados y jaja, y llegas al 5 y dices, hostia, no, claro, es que
estos hijos de puta, pues claro, pasó esto, ¿no? Y yo creo que ahí, además, hablando con las víctimas, pues estuvieron en el juicio, pero pues como el que llega a aparcar y le mandan... eso nos lo contó una víctima. Es real. O sea, es real. Este llegó allí Hablamos y dice, nos lo contó. Te vas allí al parking y no sé qué, y no sé... pues... Y eso, ¿no? O el último plano de ese capítulo, pues da su testimonio y sale y el juicio sigue y realmente nadie se preocupa por las víctimas. Sí, hay también un momento que es, digamos, de que desafiáis todas las normas de la narrativa, por así decirlo, que es el capítulo 4, que hay un momento en el que lo estás viendo y como espectador cínico, digamos, piensas, bueno, aquí no pasa, no hay mucha trama, ¿no? Van, vuelven, esperan, llueve, pero claro, te vas desactivando eso con el tiempo y hay un momento en que dices... Tío, están en Mina Conchita. Es ahí. Eso es lo que nadie ha contado. Nunca se había puesto la cámara ahí. Decir, aquí es donde se estaban cogiendo los explosivos y esta es la banalidad del mal. Un tío durmiéndose en el coche porque estos hijos de puta se han perdido y tal. Y claro, cuando te das cuenta de cómo pesa eso, como espectador, yo acabé hundido de ese capítulo. Es el 4. Pues el plano del supermercado. Nosotros teníamos muy marcado un plano que el cerebro te tenía que decir. Es donde pivota toda la serie, ¿no? La serie tiene un tono hasta el 3, ¿no? Yo creo que va siguiendo a trasorras y tal. De repente llega el 4 y en el plano del supermercado, que es donde obligas al espectador a parar, porque la serie lleva una inercia, lleva un ritmo, y hay un momento que la serie toma otra gravedad. Entonces ahí yo creo que se entiende muy bien este concepto de la banalidad del mal. Además, creo que estaba claro en la cabeza que había que contarlo con el mínimo, y sobre todo había una intención durante todo ese capítulo de contar a los yihadistas desde una cierta distancia. No eran protagonistas del capítulo, el testigo es Babi, no tienen planos, tienen muchos planos de conjunto, y el del supermercado era el que mejor lo definía, ¿no? Tú los enmarcas dentro de una cotidianidad donde pasa todos los días. Además es un plano, yo me acuerdo sentado allí y miré acabamos la primera toma y miré a la script, digo, ¿cuánto dura esto? Me dice 1:45. Digo, pues no se me ha hecho largo. Había una sensación de creo que esto cuenta muy bien lo que queremos contar, claro, que es obligar al espectador a pensar por qué está mirando el plano. Hay un momento que el plano dura más de lo que debería, tú estás viendo que están pasando cosas que le resultan cotidianas y entonces el primer visionado es como el de cualquiera que mira un supermercado, pero cuando le obligas a seguir mirando, el espectador acaba reflexionando y diciendo, no me digas que estoy... Y cuando empieza a ver las mochilas, claro, de repente se genera una tensión en la que dice, no, es que estamos hablando de esto. Y yo creo que ahí la serie pivota, coge mucha más gravedad y empezamos a entender que todo lo banal que va a pasar en ese capítulo tiene las consecuencias que luego el 5 te pega un gran hachazo y el 6 te remata, ¿no? O sea que creo que hay una línea muy clara de un tono de 3 capítulos y los otros 3 que juegan a poner, digamos, las cosas en su sitio para asentar la narración. Y lo que dices de Mina Conchita, hablando con las víctimas, también alguna víctima decía, bueno, pero ¿y no vais a contar el tema político en el juicio tal? Y lo que decíamos es... Creo que no hay mayor digamos, declaración que ese capítulo 4, decir, es que ¿de dónde salió la dinamita? Claro. Y es un capítulo entero, solo un tiempo, a tiempo casi, vamos, sin voz en off. Sin voz en off, y es eso, ¿no? Te das cuenta diciendo, claro, es que es imposible. O sea, les abrió la puerta a 500 kilos de dinamita. En la escena del supermercado no está en la novela. Sí, está. Lo cuenta, o sea, pero dice, pero es muy breve. Entraron en tal, entonces claro, ahí creo que... Quiero decir, Babi se quedó fuera. Sí, claro. Sí. Es que claro, cuando lo piensas dices, qué hábil. O sea, porque decía antes, ese capítulo de alguna manera viola las normas de la narrativa en el sentido de que si intentas aplicar una estructura de 3 actos y buscar el punto de giro y no sé qué, dices, se están jugando, es un suicidio narrativo, por así decirlo, porque el tempo desafía todo. Pero a la vez piensas, bueno, esto es contar el todo por la parte, como te dicen en las escuelas de narrativa, tal cual. O sea, estás viendo cómo comprar las mochilas y las cosas para ir a lluvia y dices, claro, es que van a donde van, tío. Necesitan mochilas grandes, ¿no? Es la introducción del atentado. O sea, el atentado se va contando por trozos y tú no ves la sangre, pero sí has visto las mochilas que van a estallar. Entonces, todo lo que hacía referencia al atentado y que el espectador entendía que era lo que realmente era mucho más potente que cualquier diálogo, cualquier peripecia. Y sin perder un poco esa idea que es que fue un milagro que estos conociesen, primero que conociesen a Trasorras, que les abriese la puerta a 500 kilos de dinamita,
pero que estuviesen por ahí solos un día de lluvia, buscando por la montaña, que les parase la Guardia Civil. O sea, la verdad es que era todo tan pequeño, tan cutre y tan cúmulo de cosas que no contarlo así también era como, tenemos que contarlo. Claro, porque efectivamente fue, cuando lo piensas desde el futuro, digamos, efectivamente el universo conspiró para que todo este plan absolutamente chapucero y disparatado funcionase y efectivamente pasase por un control de la Guardia Civil. O sea, se perdiesen por la montaña, se volviesen a encontrar ellos solos. O sea, todo tenía que haber salido mal. 200 kilómetros por el Valle del Narcea, lloviendo a mares en el día. Yo creo que era el peor día de tiempo en los 12 últimos años. O sea, una locura. Este era un todo tenía que haber fallado varias veces. Claro, es que hay algo en la serie que también nos enseñó y luego cuando no escribamos hechos reales nos va a costar. Claro. Y es que estamos obligados como narradores a tener una narración causa-efecto, lógica, cronológica, entendible al espectador. Entonces, cuando te ves obligado a contar cosas que pasaron porque pasaron, no porque estén dentro de una lógica narrativa de un guionista, te das cuenta que la realidad es como es y que, por ejemplo, hay personajes que hacen cosas que no tienen sentido. Entonces, Sí. es muy difícil poner en un guión un personaje y decir, ¿por qué hace esto? Sí, sí. Pues es que Trasorras hace esto. Y Cuando le aplicas el enneagrama Exacto. a la realidad, dices No, que... es que no. Entonces, sí, los 5 hacen cosas que deberían hacer los 9, pero todo el rato, vamos. todo el rato, completamente. Entonces yo creo que ha sido un ejercicio muy saludable en ese sentido de comprobar que la realidad va a su bola, no a la realidad narrativa. Entonces el trabajo de elegir qué contábamos, qué no contábamos y en qué orden y que eso tuviera un interés del espectador ha sido sorprendente para nosotros también porque lo seguíamos y yo creo que porque el espectador entra en ese código de verdad, es decir, no de narración, sino lo que decíamos, tener esa factura también un poco documental o esa parte tan naturalista. Todas las piezas tenían que confluir, ¿no? Es decir, contar cosas tan absurdas solo pasan en la realidad, Claro. no pasan en la ficción, es Claro. al revés, ¿no? Y estas cosas es así, es decir, ¿te puedes creer que los paró la Guardia Civil? Sí, los paró. Él saltó, también es verdad que saltó el control de la Guardia Civil para hacer de lanzadera y que pasara el otro coche, pero como eso todo, nosotros estuvimos Pero era allí. un coche robado, vamos. Que, Que o sea, lo podían podían haber haberlo- pillado. Es decir, que hay cosas que dicen, ¿te vas a creer eso? No, es así, está en un sumario, lo cuenta este señor. Y eso fue un ejercicio que me pareció muy saludable a la hora de hacer una mirada de la realidad, no desde la mirada del narrador que tiene que contar una historia, hacer una serie, sino de lo que pasó. ¿Cómo contamos lo que realmente pasó? Joder, pues esto a lo mejor nos lo inventamos y no se nos ocurre ponerlo, ¿no? Claro. Y justamente al revés, yo leyendo la novela me he dado cuenta que había muchas cosas en la novela que yo creo que vosotros habéis dejado a un lado porque dices, es que esto no lo podemos poner en pantalla porque no es creíble. O sea, no suena verosímil. Cuando lo cuenta Havoy, bueno, pero yo creo que en pantalla quedaría... Tengo por aquí una frase que a mí me dejó muerto, que es de uno de los radicales que le escribe a su novia y le pone una notita: Alá es tu Dios, Mahoma tu profeta y tú eres la chica que más quiero de todo el planeta. O sea, eso es imposible ponerlo en pantalla. Eso no puede... Eso se La excluyó membrana de un micrófono no resiste este rípido. Se excluyó rápido porque nunca quisimos poner el punto de vista de los yihadistas y eso Bueno, fue pero- el trabajo. pero como amigos de como cosas. esas, Sí. como esas muchas. Y muchas otras quedaron, ¿eh? Muchas Yo, por otras ejemplo, quedaron. hablaba Bueno, con había- Sergio cuando vi la serie y digo, a mí me interesa muchísimo la trama de Trasorras como evangélico. Digo, ¿por qué? Y le decía, joder, me hubiera encantado que hubiera sido una parte de la trama antes del juicio y tal. Y me decía Sergio, bueno, pues es que sería evangélico porque le daría por ahí. O sea, no puedes buscar una lógica interna dentro del personaje hecho, porque no la tiene. Había una secuencia que hablaba con el director del Penal del Dueso donde contábamos que Trasorras es que además ganó un premio de literatura estando en la cárcel y luego se demostró que lo había copiado por internet. De una chica de Murcia. sí, es- Lo había plagiado. Claro, el personaje es más grande que la vida. Sí, sí, O sea, sí. puede hacer todo lo que se plantee esa persona, puede, porque tiene un carisma y una falta de escrúpulos, es ese psicópata perfecto. Total. Y yo pensaba, o sea, me parecía modélico decir, sí, cuenta que se hace evangélico y déjalo ahí, porque eso es lo que te da la medida de este tío, claro, es que no hay quien lo pare. O sea, si le ha encontrado, él sabrá por qué. Pero en el caso de que fuera que le ha encontrado una utilidad hacerse evangélico para tener más prebendas en la cárcel, no habrá dudado, Vamos. ¿sabes? De hecho, cuida a perros también en la cárcel. Hay perros en las cárceles. Terapia, no, de hecho está en un curso de terapia con perros. Ah, en la eso sí, cárcel. claro, Terapia sí. con perros. Bueno, es
Bueno, pues vamos a abrir el melón de Trasorras, porque para mí ese sí que es el hallazgo de la serie. Aparte del trabajo de Paul Rodríguez, que es increíble, me parece que la creación de ese personaje, tanto desde el punto de vista de Javois como del vuestro, de saber equilibrar a un tío que es un absoluto maníaco y que, bueno, actúa como actúa, y a la vez no puedes dejar de mirarlo. O sea, a mí me recordaba mucho, hablas de uno de los nuestros, me recordaba mucho a Joe Pesci en uno de los nuestros, porque es como, no lo soporto y a la vez no puedo quitar los ojos de él porque no sé, me tiene subyugado. ¿Cómo narices habéis construido un personaje así? O sea, ¿cómo se elabora eso? Yo creo que ahí entran como... Hay muchos factores. Es decir, primero el real. Es decir, el tipo es así. Es verdad que cuando... Incluso ha habido algún comentario por ahí en... No, yo le he visto, tío, no iba exactamente de este palo. Hay que pensar que esto es una ficción en cualquier caso. Es verdad que requiere no salirnos, no sé en qué porcentaje, un 80 y tantos, un 90, lo que es las escenas que suceden de una u otra forma sucedieron, nosotros tenemos que adaptarlas, contarlas como con una puesta en escena y tal, pero lo que se cuenta que sucedió, la mayoría de las cosas sucedieron. Y luego, pero también es una creación. Y bueno, y ahí entran varias cosas. Primero, tenemos grabaciones, alguna que he dado fuera, por ejemplo, esta charla que tienen sobre la caza del oso en Bulgaria. Caza extrema. Y caza extrema. Eso es cierto. O sea, eso es una grabación. Estaba en el sumario. Es decir, hay cosas que los dialoguistas, los guionistas, Pablo, Robert y Dani, manejaban ya como material. Claro, con ese material previo, con un personaje que hace que ya hace esas acciones, para un guionista esos diálogos son una gozada. O sea, es terreno abonado pero sin pasarse, porque es verdad que en cuanto eso se convierta en un exceso, se queda en una parodia y no te lo crees. Claro. Y luego está Paul. Claro, yo decía que esto es como cuando tú ves, y perdonad, salvando las distancias, pero es como cuando un personaje encuentra un actor y se convierte en algo, pues no, o sea, sin exagerar y tal, pero yo qué sé, yo imagino cuando Gandolfini encuentra a Tony Soprano y dices, es que es uno para otro. Está poseído por total. Dices, es que además tardamos muchísimo en encontrar al personaje de Trasorras. Pensábamos que íbamos a tardar mucho en encontrar al actor de Babi, pero realmente el que vimos que tenía que dar ese magnetismo, o sea, ser tan imprevisible que cuando aparece no sabes si te va a hacer la broma del cuñado, te va a dar una hostia, le va a perdonar la vida al otro o te va a soltar cualquier idiotez. Te lo tenía que dar alguien, y no jugar el mafioso chungo, etcétera. Entonces tardamos muchísimo, hicimos un montón de pruebas hasta que dimos con Paul, que hizo una prueba para otro personaje y además nos la hizo en un plano así, o sea, era un plano corto y dijimos, bueno, eso, o sea, no puedes dejar de mirar. Dices, ¿y este tío? ¿Y estos ojos? ¿Y esto? O sea, es verdad que físicamente teníamos otra idea del personaje, pero claro, es que eso nos pasó con Pepe Sancho también. O sea, el Bertomeo que teníamos en la cabeza no era Pepe Sancho. Y luego ya no puedes imaginarte un Bertomeo que no sea Pepe Sancho, y con Paul pasa lo mismo. Luego con el tiempo dices, claro, ¿cómo dudamos un segundo? Sí, este tío es increíble. O sea, ¿cómo lo ha llevado hasta ahí? Luego es verdad que toda la serie, no solamente para Paul, en concreto para Paul, para el personaje que hace Kim Ávila también, de Baby Mayor, y por supuesto Roberto, toda la serie nunca nos ha pasado, y en todos los años que llevamos de carrera yo creo que nunca hemos tenido tanto que medir al milímetro. Aquí estás fuera, aquí estás dentro, aquí no llegas. Claro. Y la serie ha sido para mí, en ese sentido, yo creo que a todos los niveles un ejercicio de medida. Desde la distancia a la que tienes que colocar la cámara y puedes estar más cerca cuando él no lo sabe, y cómo te tienes que alejar moralmente. O sea, había una serie de cuestiones que de grado, que eran grados morales. Eso no nos ha pasado nunca. O sea, tú te estás haciendo una ficción, como decíamos, y lo peor que te puede pasar es aburrir a la gente. Pero claro, aquí estoy blanqueando el personaje, aquí me estoy pasando y está siendo una parodia, aquí me lo creo. O sea, nunca hemos tenido que medir tantísimo todo. O sea, pues este personaje además es que te ríes, ¿no? Entonces, ¿cuánto te puedes reír, no? Porque total, es una risa incómoda. Exacto. Entonces sí, teníamos, por ejemplo, hay muchas secuencias que tenían 2 momentos de risa y veíamos que nos funcionaba uno. O sea, medir esa especie de estar ahí pero que sea incómodo. Y que lo que dices tú, ¿no? Que lo desprecies, pero seas incapaz de llevarte la vista a otro lado, ¿no? Es que, claro, como es un podcast sobre y para guionistas, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, que es una tontería, pero cuando tú estás escribiendo
fácilmente en tu casa, tú solo en zapatillas, sobre el papel las cosas pueden estar muy claras. Pero a veces nos olvidamos de todo el proceso de elaboración y de estilización que viene después, que son un montón de departamentos, y maquillaje, y peluquería, y vestuario, y hoy hace calor o frío, hoy en el coche que me traía me han contado que no sé quién ha dicho de mí. O sea, quiero decir, hay 1000 factores que pueden hacer que un actor no esté a encarnar ese personaje, y al final es un señor que está vestido con ropa que no es suya, con el micrófono pegado donde no es, y está incómodo, y agacha un poco las rodillas para entrar en plano. No, que todo eso sea trascendido y acabes en la evidencia de lo que era el papel y lo que resulta en pantalla sea la realidad, es un milagro. Sí, totalmente. Es absoluto milagro. Y bueno, luego también es una cuestión de que todo el mundo entienda dónde vamos, ¿no? Y en eso, pues, somos dos, nos desdoblamos muy bien, abarcamos mucho. Y luego hay que hablar también de Borja Soler, que es un maravilloso director que dirige nada menos que el capítulo 5, que es el capítulo de la medida, ¿no? Claro. Y el 3 también. Es decir, yo creo que al final lo importante es que entendamos todos dónde vamos. Es decir, eso que decía Alberto de que la serie lo expulsa porque todos entendemos que lo expulsa. Claro. Es decir, de repente alguien hace algo y dices, esto no va. Yeah. Pero porque hemos visto muchas otras cosas que sí. Entonces yo creo que ese es sobre todo nuestro trabajo, ¿no? Incluso desde el guión, incluso a la hora de escribir, pues Dani, Pablo, Robert se tienen que tirar al precipicio, tienen que ir a tirarse, y ahí tenemos que estar los demás para sujetar, o al revés, o me tiro yo y me recoge Alberto. Es decir, hay una serie de equilibrios que redundan en que todo va hacia ahí. Entonces, cuando lo vimos todos hasta claro, montaje no estás terminando en este sentido, total, era lo que dices, ¿no? Esto, hasta montaje no nos dimos cuenta del 5, ¿no? Por ejemplo. Del 5, que expulsaba una pequeña trama que había en el 5, que vimos que no era muy pequeña, pero que no entraba, o estas bromas de trasorras que de repente te pasabas, ¿no? Y eso hasta el final no lo ves. También hay algo que hace posible este tipo de series, digo este tipo de series como si fuera más, como esta, pero que es la libertad del estar en un streamer y poder hacer un capítulo de 27 minutos y otro de 38 y que no pase nada. He dicho las cifras un poco a voleo, tampoco las tengo apuntadas, pero es así, ¿no? Hay mucha disparidad de duración y cada capítulo es una película que dura lo que necesita, ¿no? Eso se ha pasado en esta, no había pasado en otras, y fue lo primero que nos dijo Sofía. Sí. No, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, nosotros al principio dudamos si esto iba a ser una película. Por leer la novela de Javois dices, bueno, esto a lo mejor puede ser una película y podemos contarlo, y luego no habríamos tenido capítulo 4, por ejemplo, si hubiera sido una película. Claro. Y luego ves, dices, este personaje, el juicio, necesitas espacio para ellos, ¿no? Y entonces dijimos no, pero es verdad que necesitas el espacio que te da cada capítulo, ¿no? El de Mina Conchita tenía que ser eso, lo que durase. Pues en guión yo creo que eran 31 páginas y nos salió 35 minutos. O si el guión del 5 eran 45 y como nos pasó, tuvimos que quitar y quedar en menos de 30, no tienes esa necesidad contractual como pasaba, cubrir un prime time, ¿no? Y cuando hacíamos capítulos de 70, que tenía que durar eso porque era lo que duraba, y bueno, pues era eso. No, al revés, ¿no? Y luego, o sea, lo único que podíamos pensar es en esto de Disney, si hubiera habido anuncios en un capítulo de 30 donde cortas. Eso es más complicado. Eso es nuevo también. Eso es nuevo, eso no lo habíamos planteado, pero por parte de ellos en absoluto nos dieron libertad, y eso hace, además, dentro de la estructura y del tono que hablábamos, los 3 primeros capítulos son más largos, pero son más ágiles en el sentido de que cuentan cosas más ligeras. Y fue un hallazgo también descubrir que cuanto más densidad y más peso tenían los otros y siendo más cortos funcionaba mejor, porque se equilibraba de alguna manera. Había un momento que llegaba, me acuerdo, Lara viendo el capítulo y dice, está muy bien el capítulo 4, pero hasta aquí, ¿eh? O sea, si me das 10 minutos más del 4, acabo agotada, empapada, y dura lo que tiene que durar. Es decir, que acabas como tienes que acabar con el personaje porque le has seguido toda la noche, estás agotado, y eso no te pide que sigas dándole vueltas, ¿no? Acaba ahí. Y el 5 pide lo que pide, ¿no? ¿Habéis tenido reacciones de la gente, tanto de los víctimas como los victimarios, después de ver la serie? De las víctimas, sí. De hecho, pues estuvimos en el evento del 11 de marzo que hicieron en Atocha, y que estaban ahí un poco dejados de la mano de Dios, la verdad, entre obras y nada, sin la verdad que da mucha lástima.
da mucha lástima después de ver cómo lo han pasado y tal, pues y de hecho nos pasó que hubo víctimas que no habían contactado con la asociación, porque nosotros sí que estuvimos en contacto con la asociación, y de repente por Instagram nos llegó un mensaje como, oye, habéis hecho, o sea, que me he enterado, he visto un cartel en Metro 2 tal y no sabía nada, esto como realmente había perdido su padre. Había perdido su padre y estaba muy tocada, y le dijimos, oye, vente a la oficina, te contamos, nosotros queríamos... Y fue una experiencia súper bonita. Nos ¿no? escribe Porque, todavía. Sí. Llegó, le contamos la serie, pudo ver... Ella solo vio 3 capítulos que son los peores, yo creo, para las víctimas. Los 3 primeros en los que te estás un poco viendo a trasorras y jajaja, etcétera. Yo creo que son los más difíciles para ellos, y cuando la serie gira y sobre todo aparece en el 5, yo creo que entiendes un poco la dimensión donde los coloca, ¿no? Vino con otra víctima y él sí que había visto todos, y cuando salió, llegó, nos dio la mano muy seria porque estaba como, ¿qué habéis hecho? Cuando le contamos, vino la otra víctima. Estuvimos también, 2 horas hablando con ellos. 2 horas, pues al final nos dio un beso y dijo, esto para mí ha sido una terapia, o sea, pues que muchísimas gracias, etcétera. Yo creo que ellos tienen una necesidad de contarlo, de contar Claro. cómo las han pasado, lo que ha pasado, que no sé, ha sido muy emocionante en ese aspecto. Sí, ha sido yo digo siempre que ha sido la experiencia emocionalmente más intensa de nuestra carrera por ser hechos reales y por ser lo que es, ¿no? Y por pensar, como decía Alberto al principio, que desde que arrancamos pensamos que esto lo tendrían que ver ellos. Entonces, plantarte en el hall de Disney donde tuvimos el visionado con las personas reales que son interpretadas por actores en la serie, y a los que le pedimos la autorización para dar los testimonios, pues ese primer momento cuando entras en el hall de Disney, te los encuentras allí, les das la mano y te vas a meter en una sala a verlo con ellos, yo creo es el visionado más intenso o que he ese hecho en mi momento vida. que sale alguien de la sala y dices, ostras, No le ha gustado, Dios mío, esto lo está pasando mal. O sea, ya ha ido al baño. Nunca te planteas que vayas a hacer algo que Pero- pueda hacer sufrir a alguien. Ya. O sea, no, es una cosa que no está dentro. O sea, no eres médico, nunca planteas que eso pueda realmente llegar a generar sufrimiento, y eso es algo que nos quitaba el sueño. Cuando luego hablamos con ellos y entendieron lo que estábamos haciendo y acabamos tendiendo esa relación, pues yo creo que hemos dormido a gusto. Incluso valoraron cinematográficamente la serie. Digo, bueno, nos hemos ganado como espectadores, o sea, ya me da igual lo que diga nadie. Claro. En este mundo. No, si nuestro público más difícil han sido ellos y les ha gustado, pues ya puedo dormir tranquilo y que venga lo que sea. O sea, no... Es que la necesidad de contar lo que decíamos antes es vital, es una necesidad básica del ser humano. Yo recuerdo lo que escribía Primo Levi en la trilogía de Auschwitz, que estando allí, convencido de que iba a morir, la pesadilla recurrente que tenía era volver a casa, empezar a contar lo que había vivido, y que la persona, su hermana, la persona con la que estuviera hablando, se diese la vuelta y se marchase sin escucharle, porque era demasiado para creerlo, ¿no? Esa necesidad de contarlo la tenía incluso cuando estaba sufriendo todavía esto. ¿Y qué porcentaje tenía que ser artificio para que lo entendiese? Exacto. También, ¿no? Sí, eso. Y lo ves, lo primero que te dicen es, mira, este es mi padre, yo acabé así, esta es la primera foto que me hice. O sea, es una necesidad vital. Y de hecho yo creo que yo al principio, cuando empezamos a hablar del proyecto entre nosotros, lo comentaba con algún amigo y me dice, mira, yo creo que esto, como todos los traumas, se tiene que contar. Totalmente. Claro. O sea, no sé si lo haréis mejor o peor, pero al final tienes que contarlo para poder hablar de ello, para poder sanarlo. Y yo creo que eso, 20 años después, que yo creo que es mucho tiempo, pues y nos preparábamos, digo, nos van a caer tortazos seguramente y tal, y no ha sido así. Y yo creo que hay parte de esto de que el tiempo, y que todos de alguna manera necesitamos ponerlo encima de la mesa y contarlo. ¿Javois se llevó golpes o erais conscientes de algún tipo de reacción negativa que hubiera? Alguna más que sí. Yo creo que en el momento en el que él saca el libro recibió algún Pero yo creo que no por el tema político, fíjate. Es que luego sucede una cosa. Y es que vivimos como en 2 realidades paralelas que a veces no se mezclan. O sea, hay gente que puede seguir viviendo toda su vida planteándose que fue ETA y no salir de ahí.
Ya. porque lo que lee, los mails que recibe, o sea, su realidad, según hemos conformado esta percepción de la realidad, la gente no ve el telediario de la 1 todo el mundo como hace 30 años y todo el mundo se informa desde los mismos sitios. Ahora cada uno puede llegar a tener su información particular y seguir viviendo pensando que la Tierra es plana. O sea, Claro. es verdad que ahí... Y cuando la televisión o las series sí plantean ese campo de juego compartido porque todo el mundo le gusta ver series, pues a lo mejor hay más. Por ejemplo, la gente que sigue manteniendo eso, pues sigue diciendo, bueno, la serie está bien, pero no cuentan lo que pasó. Realmente esto fue un atentado de bandera blanca. Y digo, vamos a ver, espera. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Te metes a rebatir eso? Yo creo que no tiene ningún sentido y que es verdad que eso yo creo que se ha quedado en un círculo muy reducido junto a los terraplanistas, a los negacionistas de todo tipo de cosas, y creo que se ha restringido bastante. Es decir, lo que causó esa gente fue un embarramiento del terreno muy heavy, que gente de buena fe simplemente oía ruido, y gente que podía ser de derechas, conservadora, pero que no tenía la mala fe de plantear esto de otra manera, yo creo que se dejó embarrar por el ruido que había ahí. Es decir, porque nunca se había molestado en acabar de entender lo que había pasado. Entonces lo que quedaba es, bueno, pero eso no se sabe lo que pasó, ¿no? O eso fue ETA, ¿no? No significa que fueran negacionistas, sino que los negacionistas habían conseguido embarrar el terreno, que era un poco lo que querían. Cuando empezamos el proyecto había gente que nos decía, pero ese proceso fue secreto, ¿no? El proceso del 11M. O esto no se sabe cómo fue. Como, Dios mío, estuvo en todas las televisiones, o sea que era una realidad muy... O sea, a nosotros nos sorprendió mucho. Pero es que cualquier evento que socialmente sea lo suficientemente relevante va a ser capitalizado políticamente y de alguna manera va a acabar en esa visión dialéctica del mundo que es este partido y el de enfrente. Luego, si beneficia al que no me gusta a mí, tengo que considerar que es mentira o generado para su propio interés, ¿no? Pero es curioso, porque la serie sí tiene un valor político, pero no es ese. Claro. El valor político es la reflexión sobre nuestros barrios y sobre ese chaval en ese banco. Sí, sí. Lo que es curioso es que la pelea es una pelea partidista. Es decir, es entre partidos. No hay nada de ideología en esto. Es decir, por ejemplo, a la ultraderecha de Vox le vendría mejor decir que han sido los yihadistas, ¿no? En vez de decir que ha sido ETA. Te quiero decir que es muy loco y que hablamos a veces mal utilizando el término de política. Es decir, la política es necesaria, y aquí lo que tenemos es embarramiento del terreno, es partidista y es una cuestión de intereses incluso que no tienen que ver con ideología. O sea, realmente la ficción española habla muy poquito de ideología, pero muy poquito, se habla muy poco, se hacen muy pocas historias ideológicas, o muy pocas ideológicas, no sería el término, digamos políticas. Porque gran parte de lo que es la vida es política, y ahí hay un juego, porque nos estamos jugando los garbanzos, donde tendríamos que contar muchas historias que interesan a la gente. Y curiosamente parece que interesa más la bronca, la pelea y el posicionamiento, ¿no? Totalmente. Que tienes que encajar en unos los colores. míos, los tuyos. Claro. ¿Y vosotros creéis que en esa lucha de jugarnos los garbanzos, los guionistas tenemos un papel que no hemos adoptado, o realmente nosotros hemos intentado y no hay un eco para realizar esos proyectos? Es que en la medida que depende de nosotros, pues que muchas veces no depende de nosotros. Claro, es que es difícil. Yo creo que no hay son tanto 4 ventanas donde tú vas a llevar. Son 4 ventanas donde tú llevas tu guión. O sea, y lo deciden otros, ¿no? En ese sentido, bueno, tiene más libertad un novelista que depende de sí mismo, o un director o un guionista de largometraje, que digamos que con un productor que financia y somete su trabajo al público. Y en la televisión es más complicado porque depende de que la cadena, como en este caso, pues tenga valor y eche para adelante, lo entiende que sea necesario, y no es siempre el caso, ¿no? Las cadenas siempre miran sus números y esa función que tenía el cine hemos querido que la tenga la televisión, pero es verdad que los que nos empeñamos en que la tele sea cine somos nosotros, pero la tele es tele. Sí, claro. Vamos a ver en algún momento una de esas 2 novelas que teníais opcionadas y que no han salido. ¿Estamos trabajando en una de esas? Sí, ahora no pido títulos. Sí, hay una en la que llevamos 5 años trabajando y que es muy complicada. Y bueno, seguimos trabajando en ello. Y hay otras que están por ahí, incluso nuevas, que aparecen en el horizonte, y nunca sabes qué proyecto es el que sale.
Ahí tenemos proyectos muy queridos. O sea, esto de que en un pitch cómo nos te salen. digan que lo van a rodar Nunca más, no va a pasar. O sea, nos ha pasado una vez. Lo contamos ya. porque mola y entonces es como... Todos los como guionistas. Siempre quise contarlo. Siempre quise decir, sigue ese taxi y me han comprado una serie en el pitch. Entonces puedo decirlo. Pero Todos si los no- guionistas del mundo merecen una reunión como esa en la vida. Total. Sí. 2 no. 2 es demasiado. Jorge Sánchez Cabezudo, muchas gracias. Gracias. Alberto Sánchez Cabezudo, muchas gracias. Jorge Corrales, muchas gracias a los tres por venir aquí hoy a la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid a Exigencias del Guión. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El próximo viernes, como cada viernes, un nuevo episodio. Mientras tanto, si te estás planteando estudiar guión en Barcelona, recuerda chequear la web www.masterguion.es. ¿Tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta que hacernos? Puedes escribirnos al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.